Con grata dicha me dirijo a ustedes. Somos alumnos del primer ciclo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, de la Facultad de Ingeniería Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental, para especificar de la Escuela Industrias Alimentarias. El motivo de este video es para darles a conocer sobre los tipos de aprendizaje según Skinner. Los integrantes de este grupo son Bernachea Santa Cruz Reina, Farias Farfán Fabiana, Nieto Jaramillo Najara, Salvador Ayala Brunella, Suárez Peña Angie y quien les habla, Pérez Acosta Arelis, Guacho 2018. Buenos días, me llamo Angie Suárez. En este momento les invito a ver este presente trabajo. Que ha sido elaborado con la finalidad de dar a conocer la importancia de los tipos de aprendizaje de Skinner, que implica el hecho de variación del comportamiento ante una información aprendida en la experiencia. Pero es importante resaltar que no siempre la variación de conducta o comportamiento se da de manera instantánea. Por lo general, aprendemos, pero somos tardos para ponerlo en práctica. Bueno, mi nombre es Fabiana Faría Farfán y le voy a hablar sobre la teoría y descripción. Para empezar, es la teoría psicológica del aprendizaje que explica la conducta voluntaria del cuerpo en su relación con el medio ambiente, basados en un método experimental. Esto quiere decir que ante un estímulo se produce una respuesta, ya sea voluntaria, la cual puede ser reforzada de manera positiva o negativa, provocando que la conducta operante se fortalezca o debilite. Skinner afirmaba que el condicionamiento operante modifica la conducta en la misma forma en que un escritor moldea un montón de arcilla, puesto que dentro del condicionamiento operante el aprendizaje es simplemente el cambio de probabilidades de que se emita una respuesta. Influencia de la teoría con el aprendizaje. Skinner afirma que cuando los alumnos están dominados por una atmósfera de presión, lo que quieren es salir del aprieto y no propiamente aprender o mejorar. Se sabe que, para que tenga efecto el aprendizaje, los estímulos reforzadores deben seguir a las respuestas inmediatas. Como el maestro tiene demasiados alumnos y no cuenta con el tiempo para ocuparse de la respuesta de ellos, uno a uno tiene que reforzar la conducta deseada, aprovechando grupo de respuestas. Skinner considera que la finalidad de la psicología es predecir y controlar la conducta de los organismos individuales. En el condicionamiento operante se considera a los profesores como modeladores de la conducta de los alumnos. Mi nombre es Najara Nieto. En esta ocasión me ha tocado hablar sobre clasificación y características. Se clasifica en aprendizaje por reforzamiento. Este es el aprendizaje en el cual la conducta es nueva. Aumenta su frecuencia de aparición luego de recibir algún estímulo reforzante. También tenemos el aprendizaje por evitación, que es el aprendizaje que impide la aplicación de algún estímulo aversivo desagradable, que aumenta la frecuencia de aparición de esa conducta para que no regrese. Está el aprendizaje supersticioso, que es el aprendizaje donde aumenta la frecuencia de aparición de alguna conducta. Aprendizaje por castigo, que es donde un organismo aumenta la frecuencia de aparición de las conductas que no fueron seguidas o que no recibieron ningún estímulo aversivo o desagradable. Por último está el olvido, donde todas las conductas que no reciben o que dejan de recibir reforzamiento tienden a disminuir su frecuencia de aparición y desaparecen. Los factores que influyen estas características son estímulo indiscriminativo,
Es aquel en cuya presencia de una determinada porción de conducta es altamente probable, debido a que antes fue reforzado por un estímulo. La conducta operante es tal como se comporta el medio ambiente. Otro factor es el estímulo reforzador, que es un estímulo que incrementa la probabilidad de una respuesta contingente. Encontramos la generalización, que es cuando al reforzar una respuesta se produce un incremento en en una respuesta parecida. La discriminación es cuando un organismo se comporta de manera diferente en presencia de dos estímulos. Y por último, la extinción, que es el procedimiento por el cual la conducta operante que ha sido reforzada deja de serlo y produce el fin de la respuesta. Tipos de reforzadores. Para empezar, el reforzador es cualquier acto o estímulo que sigue una conducta y que aumenta la probabilidad de que sea repetida en el futuro. Encontramos el reforzador positivo, que es un objeto, evento o conducta que incrementa la frecuencia de la respuesta. Ocurre cuando una respuesta se fortalece porque se acompaña de un estímulo reforzante, y este es el más efectivo. También tenemos el reforzador negativo, que se produce cuando una respuesta se fortalece porque se acompaña de la eliminación de un estímulo aversivo desagradable. Tenemos ejemplos acerca del reforzador positivo y negativo. Si sacamos buenas calificaciones en la escuela o nos portamos bien, refuerzan esta conducta premiándonos con una estrellita o reconocimiento, etc. Pero cuando nos portamos mal en la escuela, la profesora comúnmente nos regaña o se les comunica a los padres, y ese sería un ejemplo de ello. Tenemos como tercer reforzador la extinción, que es el cual consiste en dejar de presentar el estímulo reforzante positivo y por tanto producir a que la conducta disminuya en su ocurrencia. Sigue el castigo, que es en sí un evento que resulta desagradable, doloroso, lastimoso a quien lo recibe. El propósito fundamental del castigo es evitar que una conducta se repita. Tenemos el reforzador múltiple, que se aplica de dos o más programas diferentes. El compuesto y el concurrente, que es el refuerzo de dos o más respuestas con uno o más programas. Tuvo dos experimentos. El primero se llama la caja de Skinner. Esta es una simple caja que aísla absolutamente el mundo exterior y que tiene una palanca. En la caja de Skinner introducía un animal, normalmente palomas o ratones. Skinner planteó el experimento para que se relacionase el accionamiento de la palanca con la obtención de comida. Así, cada vez que un ratón presionaba la palanca, se le recompensaba con comida. Los ratones asociaron rápidamente la palanca con la comida. Con el paso del tiempo, Skinner fue complicando el experimento. Ahora la comida solo sería suministrada alguna de las veces que se presionaba la palanca, y cuando ya lo habían aprendido, dejó de suministrarles comida. Esto hizo que los animales desaprendieran lo aprendido, pero el tiempo que esto les llevó fue igual al tiempo que tardaron. También está el experimento de la paloma. Esto consistía en que las palomas disponían de comida a intervalos regulares con independencia de la respuesta que emitieran. Este experimento se observó un condicionamiento evidente en todas las palomas. Las respuestas condicionadas fue que una de las palomas aprendió a dar vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la caja. Otra paloma pegaba su cabeza a una de las esquinas superiores de un modo muy característico, y un tercer sujeto desarrolló la respuesta de sacudir la cabeza. Daba la impresión de que las palomas se comportaban de ese modo tan particular debido a que se creían que su conducta provocaría la aparición de la comida. Es por este motivo que esa conducta se le denominó supersticiosa.
Bueno, mi nombre es Reina Bernache Santa Cruz y me ha tocado hablarles sobre las ventajas de los tipos de aprendizaje según Skinner. Incorpora una conducta nueva, aumenta una existente o elimina una conducta inapropiada e incompatible, dentro del punto de vista realista de Skinner. La ciencia tiene por misión el descubrimiento de las leyes preexistentes que gobiernan el mundo en el que nos movemos. Asimismo, para él, la tarea de la psicología consiste en descubrir lo que sirve y en buscar las relaciones funcionales entre el comportamiento observador y los fenómenos que ocurren inmediatamente antes y después del mismo. En el mismo orden de ideas, esta teoría relaciona las conductas y las refuerza si son deseables o extinguen si no las son. De otra palabra, dan importancia a la respuesta que hay que reforzar. Desventajas. Rechaza todo tipo de dualismo metafísico, toda tentativa de explicar la conducta humana en términos de entendientes mentales. Además de los factores genéticos, son de poco valor en el análisis experimental, porque no pueden ser manifestados por el experimentador. En cuanto a las diferencias de estas teorías, podemos destacar que el conductismo prescinde por completo de los procesos cognitivos. De la misma manera, se debe tener cuidado con los efectos secundarios de los refuerzos usados. Sin embargo, es necesario aplicar el refuerzo inmediatamente después de la conducta esperada. Y muchas veces no hay los elementos para aplicar el refuerzo adecuado, lo que conlleva a que si desaparece el refuerzo, la conducta también lo hace. Bueno, vamos a ver la importancia de los tipos de aprendizaje según Skinner. El mundo que nos rodea nos brinda una gran cantidad de estímulos en todo momento, complementándose una infinidad de respuestas dependiendo de lo que estos generen en nuestro organismo a través de los órganos sensoriales, que están conectados directamente con nuestro sistema nervioso y permite enviar a través de él la información que nuestro cerebro procesa y es captada por nosotros como una percepción sensorial que nos permite interactuar con el medio. Esta información puede ser almacenada en nuestra memoria para poder ser utilizada en futuras acciones, siendo estas las que surgen como impulso propio y no por acción automática de nuestro organismo, formando parte además de nuestra experiencia y habilidad, que nos permite conocer previamente cómo actuar ante determinadas situaciones. Este mecanismo funciona en forma dinámica y está en constante modificación, por lo que podría evidenciarse a tal como un constante aprendizaje, que permite formar nuestras habilidades, conocimiento o conducta ante situaciones específicas o bien elaboradas de forma de actuar aplicable a una gran cantidad de casos, dependiendo entonces de este estímulo se atrae. Mi nombre es Brunel Stephanie Salvador Ayala y yo les voy a hablar de las conclusiones. Mi grupo y yo, después de haber analizado y leído sobre el tema, podemos llegar a la conclusión que el organismo siempre está en movimiento y en un proceso de operar. Este se encuentra en un determinado tipo de estímulo llamado el estímulo reforzador. Según la teoría de Skinner acerca de los refuerzos, nos explica que cuando una respuesta otorga satisfacción o placer al ejecutarse, esta tiene más posibilidades de ser repetidas, como lo demuestra el ratón encerrado en la caja. Skinner, como buen conductista, manifiesta su interés grandísimo por el estudio de los procesos de aprendizaje, aunque sus ideas han provocado muchas polémicas, sobre todo cuando atacan sus obras que se refieren a los estímulos y refuerzos. Gracias.